Comenzamos con la comisión 5 del coloquio de investigación y desarrollo en el diseño latino, que se llama Se necesita usuario con experiencia. Es una producción realizada entre la Universidad de Palermo, representada por mí, que yo soy Roberto Céspedes, y la Universidad de Bio Bio de Chile, representada por la doctora Jimena Alarcón, a quien escuchábamos recién. Permítanme comenzar con una brevísima experiencia personal, y discúlpenme por ser autorreferencial, pero me parece que era importante tener presente un poco esto de la experiencia de usuario, ¿no? El primer día que comencé a estudiar arquitectura, el primer día de clase, nosotros tenemos que llevar nuestros elementos, el docente dijo, vamos a diseñar una carpa de playa, un toldo de playa. No sé si todos lo tienen más o menos presente. En Argentina y en varios otros lugares de Sudamérica existen esas estructuras muy simples de madera con lona, habitualmente rayada, blanca y azul o blanca y rojo, dependiendo del tipo de balneario, para incluso diferenciarlo, donde se reciben las sillas o las reposeras, alguna mesita, hay un rinconcito para poder cambiarse, pero que es casi abierto. Inclusive por ahí la experiencia, que en aquel momento para todos era muy familiar, porque esto ocurría en Buenos Aires y todos habíamos tenido la experiencia de estar en la playa alguna vez, pero que ahora pienso que con gente de México, de Chile, de Brasil, de distintos lugares, la modalidad de balneario es distinta, ¿no? Porque las playas son diferentes. Piensen que en Argentina son kilómetros y kilómetros de playa extensa, sonsa, larga, recta. Por eso caminamos tanto y corremos en la playa normalmente los argentinos. Entonces se requiere un lugar reparado. Y estas carpas muy sencillas eran nuestro primer trabajo de diseño, ¿no? Y me acuerdo, como si fuera el día de hoy, estoy hablando del fin de los 70, ni siquiera habíamos comenzado los 80, de modo que estábamos en pleno final, plena decadencia de la modernidad, ¿no? Recién el posmodernismo asomaba en algunos textos escritos. Entonces, el profesor nos decía enfáticamente lo que una familia, imagínense un matrimonio con 2 chicos, hacía en la playa para que nosotros pudiéramos diseñar, ¿no? Se nos contaba el uso de las reposeras, de las sillas, la heladerita portátil para llevar alguna cosa fresca, el lugar donde cambiarse y un traje de baño que no podía ser obviamente visto por nadie. El primer día de nuestra carrera como diseñadores, como estudiantes siquiera, hablábamos del usuario. A mí me sorprendía en aquel momento y hoy me sigue sorprendiendo, porque una de las pocas disciplinas que tiene tan centrado el usuario es la disciplina del diseño. Pero era eso en aquellos momentos. El tiempo cambió, como ven, y eso es lo bueno de tener unos cuantos años, porque la historia no la sé porque la estudié, sino porque la viví. Pasó el tiempo y el usuario se metió en el diseño. La experiencia del usuario fue cada vez más importante y fue modificando el propio diseño, mucho más cuando hablamos de diseño digital, de diseño de juegos, de videojuegos, de diseño multimedial, porque el propio usuario, que ya no es el destinatario, como nosotros nombramos en algún momento, sino el que utiliza, diseña. Su experiencia de usuario trabaja desde el diseño, reciclando, generando feedback e inclusive diseñando, llevándonos hasta la propia experiencia de usuario incluida en la inteligencia artificial. Esta virtud de los diseñadores ahora es trasvasada a través del design thinking a las otras disciplinas, fundamentalmente a la empresarial, a la comercial. Eso es lo que pretendimos recorrer en este libro desde distintas experiencias de usuario. La primera de ellas, la de la doctora Jimena Alarcón y su equipo, que ya nos está presentando. Jimena, adelante. Hola, muchas gracias, Roberto. Primero que nada, agradecer la invitación que nos ha hecho como Universidad del Bío Bío, en especial a mí, digamos, para concretar esta nueva versión de Revista Cuaderno con este tema tan relevante, como tú bien has dicho, para la disciplina nuestra, que es la disciplina del diseño. Quiero invitar al profesor Giorgi Elino,
de Portugal, para que encienda su cámara, si es posible, Jorge, o Jorgelino, no sé cómo se pronuncia bien, no sé si está dentro de la posibilidad de hacerlo. Mientras también aprovecho de agradecer a todos los investigadores que enviaron sus trabajos y agradecer también su presencia hoy aquí en este encuentro. Hola, Jorge o Jorge, no sé, no estoy segura. ¿Cómo estás? Hola, Jimena. Jorge está bien, Jorge está bien. Sí, muchas Jorge está gracias bien. Bueno, por la invitación y por estar aquí presente hoy en este coloquio. Y entonces yo voy a hablar un poquito, muy corto, como estaba previsto, acerca de nuestra experiencia con los proyectos de diseño industrial del Máster en Diseño Industrial y de Producto de la Universidad de Porto, que es una parcería entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Artes de la Universidad de Porto. Y nos proyectos de design industrial y de producto se invita a estudiantes de diversas orígenes, desde diseño de producto, ingeniería mecánica, arquitectura y otros, a trabajar en equipo y presentar una solución para transformar los residuos en nueva materia prima. Juntos, los estudiantes tienen que definir un concepto común y un plano experimental para estudiar esta transformación, buscando en la literatura científica metodologías para encontrar el nuevo material. Solo entonces cada uno de ellos hace su propia propuesta de diseño con el desafío de tener de producir su propio prototipo con los equipos disponibles en los laboratorios o inventar su propio prototipo. De estes experimentos resultaron proyectos muy interesantes, como tazas hechas con pozos de café, joias hechas con escamas de pescado, lámparas hechas com cáscaras de huevo ou vidro reciclado, ou incluso um banco público de desejos municipais. Nestes projetos se busca, através do desenho, definir estratégias para transformar os resíduos em matéria-prima para objetos a ser produzidos por grupos sociais vulneráveis. Assim ha começado este projeto, que ha sido um projeto em parceria com uma cidade aqui cerca de Porto, e portanto, este era o grande objetivo. Os produtos desenvolvidos por estudantes utilizam os resíduos generados pelas principais atividades de restaurantes, carpintaria, entre outros, para ser comercializados e puestos à disposição de los turistas. Además de desenhar o produto, produjeron um protótipo funcional, planificaram o processo de fabricação respectivo e, a vezes, incluso inventaram as ferramentas para produzi-los. Com este exercício real, foi possível experimentar o dia a dia de uma oficina de desenho e um pequeno taller em la aula. Muitos dos projetos se desenvolveram com maior profundidade durante as teses de maestria e algumas durante o doutorado, que são exemplos de resíduos de construção para incorporar a la impressão 3D ou resíduos de cantera para a produção de substratos que favorecem o crescimento de los corales. Esta é assim uma curta apresentação de los trabalhos que temos vindo a fazer com e primeiro se han começado com esta colaboração com esta cidade dentro deste projeto que eu he hablado, mas agora esse projeto ha
terminado, mas continuamos trabajando con la parte de los residuos para tentar desarrollar nuevos productos. Y temos vindo a ser contactados por diferentes entidades para tentar desarrollar nuevos productos con residuos, por ejemplo, los residuos de los mariscos, porque hay producción en Portugal y se gera muchos residuos y nos están procurando por soluciones para implicación en nuevos productos. Un minuto para cerrar. No, hay terminado, muchas gracias. Bueno, excelente manejo del tiempo entonces. Bueno, muchas gracias, Jorgelino. Y de Portugal, con un excelente español, nos vamos a Brasil. Pero recuerden que pueden usar, por supuesto, el portugués, porque es uno de los idiomas del Congreso, del coloquio puntualmente. Vamos a La piel de las cosas, de la poética intercorporal a la experiencia del diseño, con Adriana Dormas y Angélica Adverse, de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Las investigadoras brasileñas proponen detenerse en la vestimenta como piel y así transcurrir de la poética intercorporal a la experiencia del diseño. Adelante. Boa tarde. Professor Roberto, o senhor me escuta? Adelante, escucho perfectamente. Ah, ok. Eu Já está não nos 5 sei... minutos. Ok. Não sei se a Adriana vai conseguir entrar, então eu peço já desculpas. Eu acho que ela não estava conseguindo habilitar o microfone. Então, de qualquer forma, eu começo aqui a apresentação e, na sequência, se ela conseguir entrar, a gente vai junta apresentando o trabalho. Então, a ideia foi pensarmos o trabalho do designer Rodrigo Almeida, que foi realizada na Galeria Nicoli em 2018, e o trabalho do Rodrigo Almeida, ele problematiza a ideia da copresença. E nós pensamos essa problematização que ele traz a partir do texto do Deleuze, né, observando a noção de intermezzo, para pensarmos como a ideia, né, de criar vários rizomas entre o design, as artes, a dança, pode articular, então, outras conexões e outras interpretações em torno do design, da experiência no design e também da experiência na arte. Então, o que o designer nos propõe, Rodrigo Almeida, é pensarmos um novo sentido para a ideia de encarnação, a encarnação do corpo na obra, tal como o artista brasileiro da Tropicália, Hélio Oiticica, já fazia nos anos 60 e 70. Então, ele apresenta uma rede que é um objeto multifuncional. Essa rede ela se apresenta, ora, como uma veste, ora, como o próprio corpo, ora, como um utensílio doméstico, né? Com um objeto que articula outras possibilidades, não só de uso, mas também de sentido com o seu usuário. Então, a rede é esse objeto atávico que tem uma função protetora, mas, ao mesmo tempo, mutante, que inicia, a partir do corpo, uma performance para incorporar os gestos ancestrais daqui, né, de todo o nosso processo cultural brasileiro, multicultural brasileiro, enredando, então, a esse objeto a possibilidade de devir. Um devir, ora como corpo, ora como roupa e ora como uma roupa encarnada. Então, a rede é um artefato vernacular da cultura brasileira, no qual o Rodrigo Almeida articula outras narrativas, desenvolvendo assim um processo de ressignificação. A força da fusão desse objeto com o corpo do bailarino eclode em outras possibilidades, estabelecendo então um lugar muito peculiar para o design, um lugar, como eu disse anteriormente, no campo da arte, e por isso a gente intitula o trabalho do Rodrigo Almeida como um trabalho de design-arte. Ele propõe, então, um deslocamento no qual o usuário ou o espectador
fazem parte de uma reinterpretação da sensibilidade dessa linguagem híbrida. Então, como Deleuze dizia, né, a vida do nômade é a vida do intermeso, a gente também pensou nesse objeto como um ser nômade, que vive esse lugar do meio, que é a ideia do intermeso. Então, a gente, a partir da rede, a gente repensa, problematiza, expande as possibilidades teóricas e epistemológicas e políticas também, por que não? Porque o Rodrigo ele traz toda a questão decolonial para o design, para pensar não só a noção do acontecimento no meio de um processo, mas essa experiência do momento em que há um ato inventivo e há uma construção de um pensamento em design que inicia um devir. Daí, Angélica, perdão, perdón. sim? Sí, quedan 2 minutos y si quieres aprovechar, porque ahora Adriana está conectada y tiene uso de micrófono, si quieren aprovechar para hacer el Sim, cierre. claro. Daí é o momento, então passo a palavra para a Adriana, daí é o momento em que há um design e os corpos são mobilizados e agenciados. Passo a palavra para a Adriana, muito obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Bom, então, para dar continuidade, esse nosso trabalho, ele explicita como que a produção do objeto de design apresenta esse devir. O devir de um corpo presente que nós chamamos de intermeso. Aqui, o intermeso, ele pode ser percebido como um tipo de rito, que apresenta o devir, onde o objeto rede transfigura-se em design, moldando-se pelos gestos de um outro corpo. Assim, o objeto rede remete à ideia de casulo, porque desvela o ser em seu devir. O devir design e arte, que a gente chama agora, sugerido pelo trabalho de Rodrigo Almeida, aborda o nascimento desse corpo, desse objeto derivado do passado colonial brasileiro. Un minuto, que vemos... Adriana, un minuto. Y cerramos. Tá. Então, o que a gente pode ver nesse processo é um processo de desterritorialização, no qual tanto o corpo quanto o objeto, eles são ressignificados. Assim, a experiência de interação do sujeito com o objeto perpassa para esse novo território, voltado, então, à dimensão estética. Casulo é um objeto rede, onde a gente vê essa transformação desses corpos e esse objeto do devir. Então, esse objeto casulo, ele questiona noções universais de significado de vestir, no que concerne ao vestuário mesmo funcional. Ademais, ele também questiona a utilidade da rede enquanto mobiliário destinado ao repouso do corpo. Então, na cultura brasileira, a rede é responsável pelo descanso. Então, com esse dispositivo corporal, a gente trabalha e constitui... A rede é uma expressão performativa da pele e é utilizado como um dispositivo corporal. Então, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar com todos vocês aqui. Um grande abraço a todos. Gracias a ustedes, Adriana y Angélica, un gusto vernos, por lo menos mediáticamente. Seguimos entonces, si querés presentar, Jimena, al grupo que continúa. Sí, por supuesto. Vamos a presentar entonces al equipo de Colombia, uno de los equipos de Colombia, que está compuesto por Camilo Ayala García y por Cristian Nieman. Ellos son del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes de Bogotá, de Colombia, y van a presentar el trabajo llamado Reproponer el cuero desde una perspectiva de diseño sostenible. En este trabajo se encara el tema desde la experiencia de los artesanos del cuero en una propuesta de diseño sostenible. Los dejo por favor para que presenten su trabajo. Gracias, Jimena. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bienvenido. Vale, perfecto. No, muchas gracias por la invitación. Rápidamente, pues contarles, nosotros dentro del programa de diseño de la Universidad de los Andes, un poquito pensando en lo que estaba diciendo Roberto al inicio,
esa intención nuestra de reproponer como la industria también, pues teniendo en cuenta que el diseño industrial pues ha tenido unas transformaciones, hoy en día tiene unas transformaciones tan fuertes. Entonces queríamos nosotros en ese proyecto llevar a los estudiantes a entender o a poder ver cómo podían crear una industria que es muy difícil. Seguramente en diferentes partes del mundo pasa lo mismo que en Colombia, donde la industria del cuero ejerce una presión muy fuerte a nivel medioambiental. La industria, particularmente la industria bogotana del cuero, arroja un montón de desperdicios a los ríos, utiliza un montón de químicos fuertes para poder hacer el proceso de coloración del cuero, de cura del cuero. Entonces, es una industria de la que dependen muchas personas. Entonces, el ejercicio que nosotros tratamos de articular fue el de poder llevar a los estudiantes a entender la industria desde adentro. Quisimos hacer un ejercicio de conseguir artesanos de una región muy particular de la ciudad de Bogotá, donde se zonifica, donde está toda la industria del cuero centralizada, invitar a los artesanos a venir a la universidad, empezar a trabajar el artesano con su conocimiento, el diseñador con su conocimiento, y juntos empezar a proponer alternativas que tal vez son muy difíciles de ver para la industria del cuero, digamos, en su camino tan agitado y diario de tratar de producir nuevos productos, de pensar siempre en exportar, inclusive tener esos miedos que tienen, ¿no?, de las importaciones extranjeras. Y a través de ese pensamiento creativo que pues que tenemos, digamos, los diseñadores, entonces se hizo un ejercicio muy bonito de pensar en el proyecto desde la materialidad, ¿vale? Para nosotros es muy importante, pues lo que investigamos el profesor Christian Niemann y yo, pues tiene que ver mucho con la autoproducción de materiales, las capacidades que tienen los diseñadores cuando cogen la materia, cuando entienden la materia y construyen con la materia como proceso creativo, que es un poquito diferente pues a lo que sucede inclusive en otros momentos o en otros lugares de la universidad, donde muchas veces el proyecto escoge el material al final, ¿no? Uno muchas veces diseña, crea el proyecto, organiza todo y al final escoge el material que mejor se acomoda. Escucha, tiene el micrófono prendido, perdón. Eso, gracias. Entonces lo que queríamos era llevar a los diseñadores a levantar el proyecto, a crear el proyecto directamente desde la materia. Entonces, esos artesanos empiezan a dar un montón de desechos, ¿no? Lo que normalmente conocemos como desechos del cuero, no sé, las partes que no se pueden cortar o que quedan al final del proceso de corte para la confección de mobiliario o de carteras, o inclusive la misma carnaza, que son procesos o digamos que esos elementos del cuero que se utilizan antes de ser tinturados. Y todos esos materiales los estudiantes empiezan a trabajar con ellos, empiezan a crear con ellos y empiezan a reproponer, ¿no? Por eso pensábamos que era bonito en ese artículo hablar de reproponer el cuero. Entonces, una vez los estudiantes hacían toda su experimentación material, se acercan a los artesanos, le muestran a los artesanos esas nuevas posibilidades y tratar de mostrarles que ya no es un desperdicio, que ya no, o sea, que de ahí se puede generar muchas cosas y empiezan a proponer una cantidad de proyectos. Hoy en día lo que está pasando es que inclusive muchos diseñadores que en su momento estaban haciendo el proyecto salen a la industria y pues empiezan a trabajar inclusive con ese mismo material. Se apropian tanto del material que unos están todavía ya co-creando con otros artesanos, porque también los artesanos se dieron cuenta que pudieron generar productos que inclusive se podían diferenciar de los otros de la misma cadena. Y eso pues nos ayuda de alguna manera también a proponer alternativas pues a lo que está actualmente en el mercado. Eso es básicamente lo que nosotros quisimos expresar en el artículo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Camilo. Y vamos a seguir con el cuero, porque aunque aparezca así casual, el orden
que estamos siguiendo es el orden del libro, y el orden del libro, que estamos hablando del libro o revista, como más les guste, Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y en este caso junto con la Universidad de Bio Bio, es el número 126 para que lo puedan bajar de la web. Y decía que seguimos con el cuero, y quien dice cuero dice zapatos. Vamos a la cuarta ponencia, que es Islas de Diseño 3RE, una versión de sostenibilidad aplicada a las pequeñas y medianas empresas fabricantes de calzado en la provincia de Tungurahua, Ecuador, a cargo de Edison Viera de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, como decíamos, que se propone 3 términos, con prefijos RE, la repetición, para elaborar una versión de sostenibilidad aplicada a pequeñas y medianas empresas en base a fábricas de calzado en una provincia del Ecuador. Adelante, Edison. Buenas tardes con todos, Roberto. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes el recorte de investigación que corresponde a un estudio de doctorado. La idea es que nosotros en este momento vivimos más que antes, puntualizar que este es un trabajo 2018. Tenemos una época de crisis, de incertidumbre, en el cual el diseño debe plantearse un pensamiento de reflexión en la coyuntura entre ciencia, tecnología, economía, producción y ecología. Este crecimiento global ha generado escenarios turbulentos con características de dudas razonables, producto del cambio tecnológico. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos produciendo? Porque aquí producimos, ¿para qué producimos y cómo lo hacemos? Bajo esta perspectiva se cambia el estado del marco proyectual en una asociatividad objeto-usuario-naturaleza y se crea una cartografía real y virtual en el cual el diseño debe surfear como una disciplina que colabora en los procesos productivos. Y aquí viene la primera parte. Bonciep sostenía que el desarrollo se fundamenta en el crecimiento productivo, en tanto industrialización, en democratización de consumo. Si hablamos de modelos de desarrollo, hablamos de bienestar de la sociedad en una planificación, y desde ese concepto lo que más se acercó en la investigación a lo que buscamos es el enunciado de desarrollo sostenible que se originó en la Comisión Brundtland. Y dice que es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y aquí le tenemos entonces al usuario presente y al usuario futuro. El desarrollo normalmente va a venir de la mano con los usuarios y la satisfacción de necesidades. Y esto va a venir argumentado desde los discursos económicos que tienen 2 enfoques. Por un lado, el de desarrollo y el nuevo, que es la sustentabilidad. 2 conceptos muy difíciles de conciliar porque son ambivalentes y son complementarios. En esa perspectiva, nosotros decimos que el desarrollo lo entenderemos como un crecimiento de la sociedad, pero también es un proceso de integración económico en el proceso global y que viene mecanizado por el libre mercado y la movilidad de capital. Este desarrollo como crecimiento global, decía Herman Daly que tiene 2 dudas razonables. La primera es que tenemos un límite ecológico porque tenemos un ecosistema finito y ahí tiene un problema de crecimiento que es antieconómico. Y en segundo, la existencia de una desigualdad social en la distribución de la riqueza. De hecho, Canale también afirmaba que es imposible trabajar con sustentabilidad porque es indefendible. No se puede sostener desde lo económico. También desde la macroeconomía tenemos que varias consideraciones. 1, que es mejorar la calidad de vida. 2, el incremento en las brechas de los umbrales de riqueza en los países, personas y sociedades. La otra, que es ya la donde tenemos que entrar con la sostenibilidad, es que más riqueza define más polución. Y la última es que los costos ya deben asumir también en la teoría económica los recursos naturales y la contaminación. Se decía en el foro de Porto Alegre que otro mundo es posible y se culminó con otro mundo no solo es posible, sino que está en camino. Y si se prestaba atención, se podía ir como respira. En el año 2016, World Footwear hablaba de que con un promedio de 3 pares de zapatos, la producción a nivel global fue de 23 billones, de los cuales el 57% son producidos en China.
Bajo ese escenario, Ecuador y la provincia del Tungurahua, que es donde se hacen 8 pares de cada 10 de los producidos, tiene el puesto 28 con 40 millones de pares de zapatos en el año. ¿Qué son las islas de diseño? Las islas de diseño pretenden introducir discontinuidades en el contexto, en una ecología de relación entre personas y su entorno. Entonces, ¿cuáles son las 3 RE? La primera es redescubrir, y eso es un estudio entre los diferentes actores, y hablábamos de si es posible mejorar la eficiencia productiva del sector calzado en la provincia del Tungurahua. Se trabajó con el GAT municipal de Ambato, la Cámara de Comercio la Cámara de Calzado de Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato. La Un Universidad minuto, Técnica de Edison. Ambato. Gracias. La siguiente es reorganizar, y en la reorganización se creó CIRCA, que es parte de este proceso. Y CIRCA tiene 4 áreas en donde estamos enfocando el trabajo: diseño para la creatividad y el observatorio de tendencias en calzado, el modelado para buscar confort y calidad de calzado, producción eficiente y optimizado hacia un consumo sostenible y calidades de una visión global de cadenas de valor. Bajo toda esta consideración, estamos en el trabajo de CIRCA y logramos presentar ya la primera maestría en diseño de calzado, que está aprobada por las entidades locales y que estamos saliendo al mercado. Y en cuanto al tercer RE, que es el ingeniar, estamos todavía parados por el tema pandemia, porque las empresas, algunas han cerrado, otras han disminuido sus procesos de producción, y pues esperamos por estas 3 RE no solamente ser más eficiente la producción, sino también más amigable con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Edison. Excelente manejo del tiempo. Invito a Jimena si querés presentar mientras yo habilito el video de Carmen Pozo. El video. Sí, muchas gracias, Roberto. Bueno, Carmen Gómez Pozo, nos ha enviado un video desde Cuba para presentarnos su trabajo Cultura del Vestir, un camino hacia el buen envejecer. Su coautora se llama Carmen Luz López, y ellas trabajan, por su parte Carmen Gómez, en el registro y desarrollo profesional de la Oficina Nacional de Diseño de Cuba, y Carmen López en el Grupo de Aprendizaje para el Cambio, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba. Ambas investigadoras relatan sus estudios sobre la cultura del vestir en la experiencia de hombres y su envejecer. Adelante, Roberto. Colegas que nos puedan estar escuchando. Primeramente, lamento tener que enviar este video porque desgraciadamente la plataforma Zoom está bloqueada para Cuba y me impide establecer los intercambios que tiene previsto este evento. En primer lugar, visto esta manera de que tengo que comunicarme con ustedes, quisiera agradecer al equipo de la revista Cuadernos por propiciar la presencia de este tema en su publicación y en su edición, que tiene un tema bien interesante, y principalmente agradecer a Jimena Alarcón por haber realizado todas las gestiones y propiciado que pudiéramos participar en este espacio que ustedes están organizando. También agradecer a Carmen Luz Miari, mi colega que compartió conmigo el artículo y que es además especialista e investigadora del Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas de Cuba, con la cual pude compartir esta reflexión. Adentrándonos ya en el tema del artículo propiamente, siempre me ha gustado hacer honor a alguien que ha tenido una preclaridad desde la filosofía muy buena, que es nuestro apóstol José Martí, y como podrán ver, encabezo el artículo con una frase que me voy a permitir leer para no errar. Dice: cuando no se ha cuidado el corazón y la mente en los años jóvenes, bien se puede temer que la ancianidad sea desolada y triste. Justamente a ese trabajo en todo el curso de vida y a esa proyección para propiciar un envejecimiento activo y saludable, ha sido un objetivo estratégico en Cuba, que además se ha consolidado y se consolida cada vez más a través de sus programas y políticas, con el propósito de promover la inclusión y la participación de las personas mayores, que va en un espectro bien amplio, desde la práctica de ejercicios físicos, la socialización en actividades comunitarias y hasta la inclusión
en estudios superiores, que un vivo ejemplo de ellos es la Universidad del Adulto Mayor o la Cátedra del Adulto Mayor, que el año pasado cumplió sus 20 años. A todo este enfoque integral que tiene el Estado cubano, nuestra investigación y nuestro trabajo promueve aportar desde la orientación y el diseño de vestuario. Pero el diseño de vestuario como segunda piel, es decir, con la relevancia que tiene desde esa característica del entorno físico, que además nos permite, desde la construcción de esa imagen que promovemos, aportar y tributar a la modificación de toda esa visión negativa que se tiene de las personas mayores, a contrarrestar todos esos estereotipos que existen de las personas mayores y propiciar sobre todo en esa construcción y ese favorecer de la imagen el diálogo intergeneracional y la posibilidad de visualizar dentro de la sociedad las potencialidades y las competencias que tienen las personas mayores con un enfoque sostenible ante la dinámica demográfica que cualquier país de Latinoamérica, y en este caso Cuba, tiene en su futuro y que debe atender con mucho cuidado. Es por ello que en nuestro artículo ilustramos a modo de disertación, y es algo con lo cual hemos tratado de hacer una recopilación bibliográfica a modo de estructurar las sinergias y las potencialidades que se establecen entre ambos fenómenos que hemos ya citado de alguna manera, la cultura del vestir y el envejecimiento saludable. El artículo busca revelar el valor del diseño y sus posibilidades y incluso aquello que podemos tener los profesionales del diseño de vestuario en nuestras manos, de tener la capacidad de tributar a esas personas mayores y a la sociedad en general en dos direcciones fundamentales, es decir, hacer el bien hacia el desarrollo humano con propuestas que puedan incluso ofrecer protección y seguridad a esas personas mayores, aportando a mejorar sus capacidades funcionales en lo que pueda ir desempeñándose en su vida cotidiana desde el punto de vista físico, pero también desde la posibilidad de ser percibidos con aceptación y naturalidad al transmitir toda esa hermosura y todo ese encanto que tiene la experiencia acumulada y la sabiduría que acumulan las personas mayores. Dejamos de compartir la pantalla entonces y acompañamos con todo el cariño que nos es posible a los cubanos que están pasando por este mal momento. El otro día decíamos, pareciera que en Latinoamérica nos vamos turnando para sufrir un mal momento uno a uno y poder acompañarnos entre nosotros. Gracias a las dos, Carmen. Y ahora vamos, si te parece, a presentar a Marco Ferrusca y su equipo. ¿Jimena? Sí, así es. Vamos a presentar al equipo compuesto por los investigadores Marco Ferrusca, Aline Sánchez y Carolina Andrades, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El trabajo se titula Sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de repentinas de diseño de sistemas de producto-servicio. Este trabajo presenta un interesante planteo que sensibiliza sobre el desarrollo sostenible a través de esquicios de diseño, tanto de producto como de servicio, volcando también el estudio al diseño sostenible. Quiero dar la bienvenida a los autores y dejar con ustedes a Aline Sánchez, quien estará a cargo de la presentación de este trabajo. Muchas gracias, doctora Alarcón. Bueno, en nombre de mis compañeros, agradezco el espacio para presentar este documento que amablemente se publicó ya. La intención de este artículo fue justamente hacer un pequeño resumen de lo que hemos llevado en una experiencia de los últimos 5 años en la universidad, con un proyecto que inició en 2017 a partir de lo que fueron la publicación también de los objetivos de la ODS en el 2015 y que vienen con la Agenda del 2030. En el proyecto que nosotros empezamos a desarrollar fue justamente
la inicialización para la sensibilización de los objetivos de la ODS, con la intención de que promover estos objetivos en nuestra comunidad. Lo que hicimos con este artículo fue justamente empezar a presentar ya los resultados de lo que podríamos obtener a partir de estos talleres y estas iniciativas que fuimos abordando. Como bien saben, los objetivos del desarrollo sostenible se reconocen como estos 17 objetivos en los que la sociedad en su conjunto debería trabajar para contribuir a reducir las brechas que en los últimos años se han hecho más evidentes. En las instituciones de educación superior debemos asumir un papel importante para alcanzar dichos objetivos en virtud de sus capacidades y transformar con ellos a la sociedad en sus funciones sustantivas, como son en la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura. Un cambio al interior de nuestra cultura organizativa sería lo ideal para proyectar estos objetivos. Y con el fin de impulsar la agenda en las universidades para alcanzar los ODS, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible publicaron la guía Cómo empezar con las ODS en las universidades, de la cual nosotros fuimos trabajando y aportando para nuestro proyecto. El hecho fue con la intención de sensibilizar primero a docentes y alumnos y atender los objetivos de la ODS y con ello desarrollar habilidades en el alumnado a partir de la aplicación y el uso de herramientas en el trabajo del diseño colaborativo. Impulsar con ello también proyectos de investigación, tanto a los académicos como al alumnado, a poder brindar soluciones a los ODS y así alinear el aparato estructural y legislativo de las universidades con lo que nosotros pudimos aportar para ello en la estructura hacia una nueva UEA, una nueva materia en nuestros planes de educación a nivel de licenciatura. En virtud del papel fundamental de las y los diseñadores como promotores de la innovación en las organizaciones, consideramos relevante que desarrollen un pensamiento estratégico que contribuya justo a la construcción colaborativa de un conjunto de productos, servicios o estrategias de comunicación que un actor o conjunto de actores conciben y desarrollan para obtener los resultados estratégicos. Así consideramos que la disciplina del diseño dispone de un conjunto de conocimientos, metodologías y métodos útiles para el diseño de este tipo de sistemas que pueden estar orientados a alcanzar los ODS. Nuestra intención fue justamente promover el conocimiento en el alumnado, así como desarrollar sus habilidades que le permitieran abordar desde la óptica del diseño de sistemas, productos y servicios. Y con ello, aunado al Digital Society School en 2020, trabajamos justamente el proyecto de los Global Gold Champs, que fue creado en el 2016 y que de nosotros aportamos desde el 2017. El carácter multidisciplinario entre creativos e investigadores es fundamental para obtener las mejores soluciones y como parte de los Global Gold Champs se utilizan las herramientas que guían el proceso de diseño con énfasis en el trabajo colaborativo, la identificación de la situación, el diseño del estudio de caso, la conducción del estudio de caso, así como el análisis y los resultados y conclusiones que se presentan al final de cada uno de estos eventos. Desde el 2017 hemos trabajado con esta iniciativa de generar los talleres con la intención de sensibilizar en el caso de los alumnos y de los profesores y que en los resultados finales pudimos aportar ya a nuestro plan de estudios, tanto de la licenciatura de arquitectura, diseño industrial como diseño de la comunicación gráfica, un proyecto del desarrollo de la sensibilización de los ODS. Los talleres de los Global Gold Champ llevamos ya las 5 ediciones y el pasado mes de abril trabajamos con el proyecto del DISUR, justamente con la intención de dar mayor difusión a esta red de comunidades a partir de un trabajo multidisciplinario donde nuestros alumnos han llevado experiencias muy gratificantes, sobre todo para un trabajo colaborativo y que con el reto de la pandemia, pues ahora tuvimos que transformar esa experiencia de lo presencial que habíamos hecho antes a una modalidad en línea. Y eso ha sido muy gratificante para nosotros porque los resultados que hemos podido alcanzar han sido de una mayor exponenciación y logrando con ello un interés mayor en nuestra comunidad por trabajar con los ODS. Muchas gracias. Gracias a ti, Aline. Seguimos entonces con la séptima ponencia. Jimena, si te parece presentarla. Sí, encantada. Seguimos con 2 autoras españolas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, España, la doctora Beatriz García Prosper y la doctora Patricia Rodrigo Franco,
han enviado un trabajo denominado Las tendencias como estrategia de innovación en el diseño de productos sostenibles para niñas y niños. Las autoras han modelado una herramienta fundamentada en la observación de estilos de vida, casos de empresas, tendencias de diseño, cuya metodología aporta claves para proponer briefing innovadores de productos sostenibles. Quiero dar una súper cordial bienvenida a Beatriz. Y hola. Ha sido tanto tiempo. Hola. Sí, mucho tiempo ya. Bueno, yo antes de nada quería agradecer en nombre de Patricia y el mío pues esta invitación, Jimena. Nos ha hecho mucha ilusión que hayas contado con nosotras para publicar este trabajo, y aprovecho también para saludar a Roberto, que no te conocía personalmente, y bueno, por fin hemos tenido la oportunidad de conocernos. Bien. No me extiendo mucho más. Como sabéis, o como acaba de decir Jimena, nuestra ponencia, o sea, nuestro trabajo se titula Las tendencias como estrategia de innovación en el diseño de productos sostenibles para niños y niñas. Y esta investigación parte pues, de una línea de investigación específica en tendencias de diseño que tenemos en nuestro grupo de investigación y gestión del diseño dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Yo personalmente vengo desarrollando este tipo de trabajos de tendencias en diseño infantil desde el año 1997, primero en el entorno del Instituto Tecnológico del Juguete en España y también de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, donde pues hacíamos diferentes formatos de comunicación de estas tendencias, pues como ha dicho Jimena, pues a través de análisis de casos de empresas, a través de reflexiones documentadas, y normalmente lo publicábamos en un formato de libro tradicional y lo presentábamos pues en conferencias y seminarios pues bueno, dentro de estas organizaciones. A partir del año 2018, por diferentes cuestiones que bueno, ahora mismo no da tiempo de explicar, decidimos 3 autores, Gabriel Songel, Patricia Rodrigo y yo misma, generar esta herramienta que se llama Kids Trends Book, en el cual pues hacemos no solamente análisis de casos de empresas, sino también observación de diferentes estilos de vida de los niños y de las niñas y de sus familias a nivel global. De manera que esta publicación sirva como una herramienta a través del estudio de las diferentes tendencias. Normalmente el objetivo de esta herramienta, como decía, es ofrecer inspiración a creativos y a empresas y también a negocios que están orientados en el mundo de la infancia, sobre todo para lo que es la generación de nuevos productos. Porque esta metodología, como apuntaba Jimena al principio, está dirigida a aportar claves para proponer briefings innovadores dentro de diferentes productos. Lo que hemos hecho en este artículo ha sido proponer o explicar cómo se aplica esta metodología en el desarrollo de productos infantiles sostenibles. La metodología en la cual nosotros basamos nuestra investigación está fundamentada en un sistema de vigilancia que se establece pues, a través de la visita a diferentes, la visita cuando se puede, porque ahora mismo es un poco complicado con el tema de no poder viajar, pero bueno, con la visita a diferentes ferias y eventos internacionales. Por ejemplo, nosotros visitamos normalmente, anualmente, la Feria Internacional del Juguete en Nuremberg, en Alemania, cada cierto tiempo también la de Nueva York, en Estados Unidos. Otras ferias de equipamiento infantil, como puedan ser el apartado infantil de Maison Ogier en París, o Kin & Jugend, que es la feria de equipamiento infantil más importante en Colonia, Alemania. Y anualmente también, siempre que COVID nos lo permite, solemos ir al Salone del Móvil en Milán. Después de hacer este trabajo, digamos, de campo, de revisión de todo lo que las empresas plantean como innovación dirigida al mundo infantil, lo aunamos con la visita a puntos de venta emblemáticos en las diferentes ciudades que visitamos, de manera que pues tenemos ese trabajo de campo por un lado. Por otro lado, Beatriz. ¿Perdón? Un minuto.
Vale, gracias, Roberto. Por otro lado, tenemos un observatorio online, tanto de publicaciones especializadas como de redes sociales, y luego consulta de publicaciones especializadas en bibliografía y hemeroteca. De manera que al final pues, tenemos un cuaderno de tendencias que proponemos 4 tendencias a 2 años vista, en el cual pues, tenemos 159 páginas con más de 500 imágenes, en las cuales pues, incluimos como si dijéramos mood boards de paletas de color, de escenarios de hábitat, de juguetes, de gráfica, materiales y también de estilos de vida. Lo que hemos planteado en el artículo es precisamente cómo generamos a nivel conceptual y también a nivel físico el desarrollo de un proyecto partiendo de esta herramienta en la cual bueno, pues tenemos tanto cuestiones digamos, más conceptuales hasta cuestiones digamos, más físicas o más estéticas. En fin, así brevemente he intentado explicar un poco de dónde surge esta investigación y cuál es el contexto digamos, en el cual se realiza. Os agradezco pues eso, haberme permitido participar en este evento. Somos nosotros los agradecidos, Beatriz, y bueno, con esta españolización que tuvimos, les diría que vayamos a por el 8º artículo del libro. Jimena. Bueno. Sí, muchas gracias, Beatriz. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a ir a la siguiente presentación, que es de Daniela Garzón y John Cardoso. Ellos son del Grupo de Investigación en Diseño Guía CE Palmira de la Universidad Nacional de Colombia. Van a presentar su trabajo denominado Los útiles de las cocinas tradicionales colombianas, una aproximación desde el diseño con enfoque sistémico. En este trabajo se explora la experiencia de usuario mediante una aproximación desde el diseño a los útiles de las cocinas tradicionales colombianas. Así que dejo con ustedes al equipo para presentar. Daniela. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. agradecida por el espacio. Primeramente quisiera extenderles un saludo de parte del Grupo de Investigación Guía de la Universidad Nacional de Colombia y del doctor John Cardoso, que pues hoy no nos puede acompañar. Bueno, en el artículo, o los temas que tratamos en este artículo son el diseño industrial y un tema muy importante que son las cocinas tradicionales colombianas. La cocina es un espacio de encuentro de múltiples disciplinas y contienen además las cocinas un fuerte legado y una identidad cultural. Tienen el potencial de cambiar las percepciones de un país, de la imagen pública de un país internacionalmente, a nivel nacional también. También son la puerta de entrada al consumo de otros productos culturales. Y también, y bueno, sobre todo, de allá vamos, son el espacio o el escenario ideal para un estudio estético. Cocinar, comer, involucran todas las dimensiones perceptivas de las personas. Y cómo entra el diseño industrial a relacionarse allí con este tema tan interesante, diseñando experiencias, procesos o útiles, objetos, explorando esa materialidad dentro de la cocina. Y allí, en esa última categoría, quisimos enfocarnos con el artículo. Dentro de las cocinas, pues existe este espacio de materialidad y esta investigación hace parte de una más grande que corresponde a mi tesis de pregrado, que precisamente era diseñar un sistema de objetos que respondiera a las cocinas tradicionales colombianas. Dentro del artículo se plasman parte de un método que lo que busca es entender las preparaciones tradicionales para después poder diseñar sistemas de producto que respondan claramente a esas necesidades de esas cocinas. Entonces se presentan 2 herramientas que permiten, por un lado, caracterizar esas preparaciones tradicionales, sintetizando los datos etnográficos o de campo, y por otro lado, una herramienta que nos permite proyectar en lenguaje de diseño toda esta información que recolectamos inicialmente. En este estudio en particular se realizaron 6 observaciones participantes en el suroccidente colombiano, en la región del Valle del Cauca. Bueno, la primera herramienta consiste en desglosar toda la información de la observación y analizarla en categorías del ritual, entendiendo esta preparación de un plato tradicional como un ritual. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera: primero hacemos un esquema que es como un guión
donde se explicita la secuencia y las tareas que se llevan a cabo para terminar esa preparación. Se analiza la frecuencia con que se realiza, cómo se aprende, cómo se enseña, la etapa del día en el que se prepara, la escala a la que se realiza, entre otras. Y finalmente se hace un inventario de útiles, de objetos de cocina que se han empleado para realizar esta preparación. La segunda herramienta, por otro lado, que es el modelado de sistema basado en un modelo de Cardoso, Hernández y Ramírez, nos permite establecer parámetros de orden, estructura y coherencia en 16 variables muy puntuales para proyectar todas estas características del sistema a diseñar a un nivel súper específico. Por ejemplo, en el artículo hablamos de el sancocho, que es una sopa colombiana muy popular, muy tradicional también, que esta sopa se presenta o se sirve con varias guarniciones y en algunos casos con varias proteínas. Solamente entendiendo esa preparación, cómo se realiza, cómo se consume, podemos entonces nosotros pasar a una herramienta que nos permita traducir esto en parámetros de diseño. ¿Cómo? Entonces allí definimos en ese modelado cuántos elementos va a tener el sistema, va a haber jerarquía o no va a haber jerarquía, cómo se va a dar esa jerarquía por color, por forma, cómo van a interactuar esos elementos que vamos a diseñar. En conclusión, estas herramientas nos permiten comprender todas las dinámicas de preparación de estos platos tradicionales, sus particularidades, sus rutinas, y vincularlas a las estructuras formales de los sistemas de producto y sus capacidades. Esto entonces nos aporta una base conceptual y de configuración para el desarrollo de nuevos repertorios de objetos, de nuevos sistemas de producto que estén al servicio de las cocinas tradicionales, en este caso, las cocinas tradicionales colombianas. Esa es como, en resumen, el artículo o la información que tenemos para ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Y continuamos ahora con Ecuador nuevamente y el diseño de servicios públicos, la experiencia del ciudadano como usuario de los servicios, a cargo de Carlos Torres de la Torre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta ponencia se centra en el diseño de servicios públicos, explorando la experiencia del ciudadano en su rol de usuario de dichos servicios. Adelante, Carlos. Gracias, Roberto. Bueno, seré breve. Este trabajo presenta un breve recorrido por la experiencia del ciudadano como usuario de servicios públicos. Es parte de una tesis que relaciona el diseño de productos con la economía circular y que tiene un enfoque en la servitización, específicamente en el diseño de servicios, y con una mirada más profunda al diseño de servicios públicos. En este caso, el diseño de servicios públicos tiene dos características particulares que lo diferencian de otros tipos de diseño. La primera es que se diseña para poblaciones, no para individuos. Es decir, mientras que en otros diseños tenemos claro el usuario o lo hemos definido con algunas características o pertenece a un segmento o a un nicho de mercado en el que todos sus integrantes tienen características comunes. En el caso del diseño de servicios públicos, se diseña para una comunidad en la que los individuos tienen como única característica común el habitar en un lugar o en una región. Y no comparten más en general, o en la mayor parte de servicios, no comparten más que eso de habitar en un solo sitio. Y el segundo punto es que los servicios públicos tienden a ser servicios monopólicos. No están puestos a un mercado o a disposición de un mercado a libre competencia o un mercado abierto. Generalmente el usuario de estos servicios o el ciudadano no tiene opción para escoger entre diferentes proveedores y está ligado a un solo proveedor con características de calidad que le ofrece y punto. Es eso y nada más. Lo máximo que puede hacer es quejarse de la calidad del servicio, pero está atado a ese proveedor. Entonces, este estudio precisamente se va a centrar en eso y relaciona la percepción de calidad de un servicio público con la disposición al pago. Básicamente, un problema de servicios públicos es que tienen que financiarse. Entonces, para esto el objeto de estudio fueron los sistemas de gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué?
porque el servicio de recolección de basura en general es uno de los servicios más difíciles de financiar. Es difícil medir con facilidad la generación, no podemos medir con facilidad a quién le pertenece una determinada basura, la saca, la coloca en la vereda o en un contenedor, y a partir de allí el problema es de la autoridad o del municipio o de la comunidad, y deja de ser un problema individual y por lo tanto no se puede asociar con facilidad el prestar el servicio o la generación del servicio con usuarios en particular. Y por lo mismo no se puede cobrar fácilmente, por lo tanto el cobro o el financiamiento del servicio a través del cobro de una tarifa o una tasa resulta bastante complejo y complicado. Entonces es por eso que fueron estos quizás el criterio de selección de ver dónde es más difícil la cosa para, bueno, veamos por ahí qué se puede hacer. Se estudiaron 4 casos, 3 con características similares y un caso especial por el nivel de involucramiento de la población. En este último caso, la población está muy involucrada, es la población de la isla Floreana en Galápagos. En toda la isla hay apenas 111 personas, según el último censo. Son 21 familias, y en una extensión muy grande. Entonces, ellos tienen que resolver su propio problema. Por lo tanto, la población y la comunidad está muy involucrada en la prestación del servicio. Prácticamente se lo prestan ellos mismos o se han organizado con diferentes actores para resolver su problema. Un minuto, y en Carlos. este caso, o al comparar este caso con los otros que son de ciudades más grandes o sistemas más comunes, hemos llegado a algunas conclusiones. La primera es que mientras más se involucra a la comunidad en el diseño, hay una mejor percepción de la calidad del servicio. Por otra parte, mientras más se involucra a la comunidad en el diseño, también hay una mayor disposición al pago. En este caso, mientras que en otras ciudades, en el Ecuador, que es donde hicimos el estudio, las personas no pagarían una tasa mayor a $1 o $2 al mes por este servicio, en esta isla estaban dispuestos a pagar hasta $14 mensuales. Una relación de 14 a 1 o 7 a 1, por lo menos entre esos valores. Y también que mientras más se involucra a la comunidad en el diseño, hay una mayor conciencia de las obligaciones ciudadanas. Esto es muy interesante porque normalmente los ciudadanos están dispuestos a exigir servicios, pero no a poner su contraparte. Sobre todo en los servicios públicos lo demandan como una obligación de las autoridades y evitan sus propias obligaciones. Y finalmente, para terminar, como detalle final en este artículo se menciona también el papel de los medios de comunicación en integrar información de las autoridades hacia los ciudadanos y de los ciudadanos, principalmente a través de la queja o de la denuncia pública hacia las autoridades. Bueno, ese es el breve recorrido del artículo. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Carlos. Seguimos entonces con modelos de escritura y ornamentos en gráficas identificativas en edificios históricos de Tampico. Una coproducción mexicano-ecuatoriana entre Rebeca Isadora Lozano Castro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo en México, y Andrea Daniela Larrea Solorzano, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Se explora aquí la participación de los usuarios en los modelos de escritura y ornamentación en gráficas identificatorias de locales comerciales en base al caso de los edificios históricos de la ciudad de Tampico, México. Adelante, Rebeca, Andrea. Daniela. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Perdón por hace rato no poder saludarte, ¿no? Bueno, este trabajo es especial por reunir la mirada de 2 líneas de investigación, la arquigráfica y la iconográfica, de 2 autoras del doctorado en diseño, su servidora y la doctora Andrea Daniela Larrea Solórzano. Esta propuesta, bueno, como bien lo dijo Roberto, la llamamos modelos de escritura y ornamentos en gráficas identificativas de edificios históricos de Tampico. Para ser breve, voy a dar lectura al sintético que resume nuestro aporte. Esta participación es de alguna forma derivada de un proyecto financiado por el Gobierno de México como parte del apoyo a exbecario PRODEPS del año 2019 a 2020, para el cual invité a colaborar a esta colega, la doctora Larrea,
con un capítulo del libro Memoria gráfica del diseño tan pequeño como producto comprometido y del cual se es que me apareció una ventana. Sí, se desarrolló en la ciudad de Tampico, México, con la revisión de la arquigrafía en 104 objetos inscriptos del año 1911 a 1938, donde la historia fue descrita por extranjeros con estilos de vida alejados del color local y fue representado en el estilo arquitectónico construido en casas y edificios multifamiliares. La historia fue materializada cultural y comunicacionalmente por medio de inscripciones, símbolos gráficos o modelos de escritura colocados en sus fachadas como identificación. Vaya, los objetos culturales del diseño fueron observados a partir de un estudio morfológico y simbólico en sus elementos ornamentales como reflejo del devenir estilístico que surgieron con un orden, un equilibrio, una textura, un ritmo, una simetría y una coherencia formal de la composición histórica representada arquitectónicamente. En este recorrido crítico, la lectura de estas autoras con respecto a la semiósfera cultural fue posible con la articulación del lenguaje simbólico en ese contexto delimitado, donde coexistieron núcleos simbólicos con un marco histórico-cultural con orígenes constitutivos, por ejemplo, elementos básicos extraídos de la naturaleza, con flores, almejas u hojas de laurel, por ejemplo, con una significación primaria para el tampiqueño o el ciudadano de origen en Tampico. Se presentaron, características y patrones detallados con estilizaciones de valores sociales, mitos y tradiciones, estatus, con moda representada como memoria del estilo ornamental, decorativo con raíz en lo nacional, neocolonial y materiales característicos de la época. En ese diálogo costumbrista y tradicional se expresó con formas y colores arquitectónicos históricos, curvas o trazos libres, texturas, materiales, propios algunos de la región y otros importados, nombres metafóricos y lenguaje en la historia, articulados y desplazados que formaron parte de la identidad visual arquigráfica originaria de la realidad social de esta ciudad. Un minuto, Rebeca. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, te quedaba un minuto de todos modos, pero bueno, no te preocupes, ya. Va a haber un ratito seguramente luego para conversar. Seguimos entonces con imágenes de modernidad, avisos publicitarios en Lima, Perú, de Margarita Ramírez Jefferson, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se presenta el proyecto de Patria Nueva y su contribución en el proceso de modernización del Perú y la definición, en base a avisos publicitarios, de una identidad urbana que marcó la inserción de la sociedad limeña en la modernidad. Adelante, Margarita. Gracias, Roberto. Bueno, mi artículo es un resumen extendido de mi tesis doctoral sobre el estudio de la relación entre los avisos publicitarios impresos e ilustrados y el imaginario de modernidad en Lima, Perú, en los años 1919 y 1930. Este periodo corresponde al segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía, conocido como el oncenio, y que se caracteriza por el impulso del proceso de modernización en el país a través del proyecto Patria Nueva. Nos centramos básicamente en la ciudad de Lima, porque al ser la capital del país, se conformó como centro de acción de este proceso en el Perú. Durante el oncenio, Leguía contribuyó a fraguar una identidad urbana en Lima al amparo de un estilo de vida moderno, que si bien permitió una articulación entre lo local nacional y lo extranjero, marcó la inserción de la sociedad limeña en una modernidad periférica propia de las sociedades latinoamericanas. El análisis de los anuncios publicitarios y su valor como transmisores de significados sociales y culturales a través de formas simbólicas se realizó a partir de la propuesta teórica y metodológica del sociólogo John B. Thompson, quien propone a los medios de comunicación como reproductores de dinámicas culturales e ideológicas en las sociedades sobre las que actúan.
Se utilizó los semanarios Variedades, Mundial y La Revista, porque fueron referentes del pensamiento limeño moderno de aquella época, y actuaron además como portavoces de las ideas políticas y sociales de la clase dominante e interesada en la nueva corriente modernizadora que llegaba al país a inicios del siglo XX. El objetivo de este trabajo fue, a través de los nuevos valores y representaciones estéticas, sociales y culturales de la publicidad gráfica, determinar el aporte a la configuración de un imaginario de modernidad en Lima. La pregunta que orientó esta investigación fue de qué manera los avisos publicitarios que circularon a través de las revistas ilustradas, Variedades, Mundial y La Revista, durante los años 1919-1930 en Lima, acompañaron al proyecto de modernización Patria Nueva y aportaron a la configuración de un imaginario de modernidad. Nuestra hipótesis fue que estos avisos acompañaron al proyecto de modernización Patria Nueva y aportaron a la configuración de un imaginario de modernidad asociado a los intereses y problemáticas sociales, políticas y económicas propias de los países que los produjeron. La mayoría de ellos venían del extranjero. Se empleó el método de análisis propuesto por Thompson, llamado hermenéutica profunda, para comprender la función discursiva e ideológica de la publicidad. Primero a través de un estudio sociohistórico de la época y luego un análisis de contenido cualitativo. Posteriormente se aplicó un análisis de discurso ideológico y finalmente se realizó una interpretación y reinterpretación a partir de los resultados obtenidos de los análisis anteriores. Además, como marco teórico, se partió desde la conceptualización de ideología, comunicación y cultura dadas por los estudios culturales, siguiendo autores como Stuart Hall y Raymond Williams. Se analizaron más de 2000 avisos y podemos decir que las publicidades ilustradas que circularon durante el oncenio son producciones visuales significativas e ideológicas asociadas al transcurrir cultural, social, económico y político de la sociedad limeña y se configuraron como campos de representación que fomentaron nuevos códigos sociales y culturales de orígenes foráneos auspiciados por ciertos grupos de poder locales e internacionales. Tanto las revistas como los avisos se establecieron como espacios de configuración cultural y social en donde se interpretan lenguajes, códigos y símbolos con los que cada grupo se interpela, valora y significa. Además, los avisos publicitarios se superponen no solo a los ideales iniciales propuestos por el proyecto Patria Nueva, sino también a los valores culturales propios de la sociedad de Lima a inicios del siglo XX. De esta manera, dichas imágenes publicitarias se proponen como modelos visuales de civilidad y modernidad, gestando así, como diría Aníbal Quijano, en nuevas formas de reproducción del poder colonial. Un minuto, Margarita. Ok, gracias, ya terminé. Muy bien cumpliendo, y le agradezco muchísimo a los autores el cumplimiento de los términos, porque nos ayuda muchísimo. Bueno, seguimos entonces con... Estoy absolutamente perdido, acá estamos. La intervención cromática como propuesta de diseño de imagen urbana para áreas periurbanas, el caso de Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco, México, a cargo de Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes González, Andrés Enrique Reyes González, del Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus Puerto Vallarta, Jalisco, México, donde estudian la experiencia de los usuarios de la ciudad en su intervención cromática como propuesta de diseño de la imagen de una ciudad en base al caso de Puerto Vallarta, México. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de lo que es la experiencia que nosotros hemos tenido y con el artículo que mandamos para la participación. No está, primero me disculpo, no está Jimena, que parte, digamos, de este estudio se origina como un seguimiento al trabajo de su tesis doctoral sobre el color construido y el color imaginado. El artículo que nosotros presentamos para este evento se refiere a ya la aplicación de una metodología para identificar cómo se construyen en diferentes como categorías lo que es el periurbano de Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta es una ciudad turística que se encuentra dentro de la costa del Pacífico de México. Es el segundo turístico más importante del país, después de Playa, después de Riviera Maya, bueno, que su centro es Cancún. Y la característica principal es en la que se concentraba una de las como peculiaridades de la ciudad es su arquitectura, que es una arquitectura serrana, particularmente blanca, ¿no? Y que hay una conservación, digamos, de esa paleta cromática que se da a través del color blanco y de los colores rojizos o terracotas que son propios de los materiales de barro. Entonces, parte de lo que sucede dentro de la ciudad es que en el entorno periurbano, que es las zonas que están en este proceso entre rural y urbano, pero que no concentran ninguno de estos tipos de especializaciones, se genera una nueva arquitectura, ¿no? Y nuevos usos y manejos del color. ¿Cómo empezamos nosotros este trabajo? Ya aplicado a lo que es la parte del periurbano, fue a través primero de, bueno, se hizo trabajo documental y un poco de trabajo de campo, donde empezamos a identificar estas colonias que fueron construyen nuestro polígono de trabajo, y con la comunidad nos vinculamos a través de los presidentes de colonia para invitarlos a generar unos talleres. Estos talleres cromáticos fueron muy interesantes porque generamos también unas fichas de vivienda donde nosotros primero preguntábamos a ellos cómo veían, digamos, el tema del color, ¿no? Dentro de la colonia. Cuáles eran los colores predominantes dentro del taller, y ellos iban construyendo como esta paleta cromática. Después nosotros exhibíamos el trabajo que hicimos a través de unos levantamientos y relevamientos fotográficos para generar larguillos completos de la colonia o de las colonias, donde ellos ya veían, digamos, o contrastaban un poco, ¿no? Como este ejercicio desde la ciudadanía de lo que yo identifico, que cómo se ve mi colonia, y cuando yo lo veo comparado con ya un trabajo, digamos, completo, ¿no? Y después de esto, generamos también por ahí unas fichas de trabajo donde se iba relacionando los colores y las armonías que ellos esperaban para las colonias, ¿no? Igual, y para no extenderme demasiado, una de las cuestiones o de las reflexiones que nosotros hacemos después de el hacer este contraste dentro de las paletas cromáticas que se encuentran en la zona turística frente a la zona, digamos, habitacional, que es la del periurbano, donde viven los trabajadores, ¿no? Donde vive la ama de llaves, donde vive el mesero. Estas colonias son más ricas en cuanto a paleta cromática. Hay una mayor diversidad de color frente a lo que sucede dentro de la zona turística, que la zona turística es mucho más homogénea y genera otro tipo de armonías, pero que son propias, digamos, como de estos imaginarios turísticos, ¿no? De lo que se trata de vender de un centro turístico de playa. Parte también de las reflexiones que nosotros ahora estamos haciendo con la comunidad, porque es un trabajo que nosotros seguimos continuando con ellos, es un minuto, sí. Alberto, sí, el entender un poquito las materialidades, ¿no? El tema de cómo la materialidad, digamos, como el elemento de barro que de repente lo encontramos, o el ladrillo aparente, porque el habitante no tiene, digamos, recursos para terminar o colocar otro tipo de acabado, nos aporta color, ¿no? Dentro del contexto. Pero creo que con eso finalizaría. Muchas gracias. Gracias a ti también, y cuidado, maneja con cuidado, porque bueno, sí, no, puede traer problemas. No, estoy estacionado. Todo perfecto, bien. Está muy bien, se escuchó perfecto y se vio perfecto, que fue lo importante. Perfecto, bueno, invito gracias. a Jimena a presentar a Kevin mientras yo organizo el video. Sí, muchas gracias, Roberto. El último trabajo del coloquio de hoy se llama Estudio de símbolos en las sociedades en conflicto armado, post-conflicto y post-acuerdo, una mirada desde el diseño, de los autores Kevin Fonseca, del Laboratorio de Estudios sobre la Interrelación entre Conflicto y Diseño de Colombia, John Cardoso y Nelia Ramírez, del Grupo de Investigación en Diseño Guía, sede Palmira, de la Universidad Nacional de Colombia. Se presenta el estudio de símbolos en las sociedades en guerras o violencia armada, posteriormente a ellas y en relación con los acuerdos subsecuentes, centrando su mirada en el diseño. Vamos a mirar un video que enviaron los autores
ahora mismo. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Soy Kevin Fonseca, diseñador, gestor de proyectos e investigador de Colombia, y hoy les compartiré sobre el artículo de investigación que escribimos para la revista. Bueno, agradezco mucho la invitación a este espacio del 6º Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino por parte de ustedes. Para empezar a hablar sobre el artículo, les quiero compartir sobre ese posible origen o desde dónde viene el estudio. Inicialmente se titula Estudio de símbolos en las sociedades en conflicto armado, posconflicto y posacuerdo, una mirada desde el diseño. Lo escribí junto a John Cardoso Vázquez y Nélida Ramírez Triana, quienes hacemos parte del grupo de investigación en diseño guía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y desde UIALAB, el laboratorio de estudios sobre la interrelación entre conflicto y diseño, el cual coordino actualmente en Colombia. El artículo, si bien nos empezó a dar un poco esta mirada de la triada de conflicto, diseño y símbolo, entonces nos situamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde entendimos la importancia del reconocimiento de estos derechos como base de la libertad, justicia y paz. Parte de esa libertad es la libertad de expresión también, que podemos encontrar en este tipo de manifestaciones simbólicas que ya veremos. Con el estudio pretendemos hacer la aproximación de este análisis de la construcción de paz territorial a través de la dimensión del símbolo. Y tomamos 6 casos de estudio desde esta categorización o estudio de 3 variables, que es la estadística, la sociodemográfica y la simbólica. Finalmente, con estos procesos entendimos y reconocimos la dimensión simbólica como un factor muy importante para la construcción de cohesión social e identidad en cada territorio. Este proyecto hace parte de una investigación ampliada que se llama Diseño y Conflicto también, con la que se hacen otro tipo de proyectos, actividades desde pues, esta perspectiva. Ahora, quisiera hablar un poco también de por qué es importante lo que hay de contenido, y es que hemos desglosado en el artículo los conceptos para tener mayor claridad y entender esos vínculos entre el diseño y esos elementos. Entonces, hemos desglosado qué es el conflicto armado, el posconflicto, el posacuerdo, desde diferentes teóricas y visiones. También los tipos de conflicto, como el conflicto multiétnico, entre otros. El símbolo, que es esa representación o medio de la idea o concepto que tiene unos valores y objetivos comunes entre las comunidades. Y las relaciones entre el estudio simbólico y el conflicto armado. Eso significa también esa interpretación de esas dimensiones que les he venido diciendo desde el análisis, por ejemplo, de la enciclopedia de conflictos, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el data análisis de Uppsala o de, digamos, reportes como el Global Peace Index de IEP. Esto nos lleva también a darle importancia de lo cuantitativo a lo cualitativo y de hacer estas fichas técnicas de los símbolos en diferentes países como Irlanda del Norte, Chile, Colombia, Nicaragua, Sierra Leona, Sri Lanka. ¿Pero cómo? Pues viendo factores como la edad que tienen estos símbolos, la duración, los títulos, qué se usó, qué mensaje, si fue violencia simbólica, politización del símbolo, institucionalización del símbolo o resignificación del símbolo. Cada uno de los actores sociales involucrados. ¿Y qué características tiene? Por ejemplo, aquí ya pueden ver parte del resultado que ha sido ilustrar esos elementos simbólicos. Aquí hay 10, una ilustración por una colombiana que hizo parte de este proceso, y es, bueno, es patrimonio natural de esas sociedades, es parte de los billetes que sacaron, es un pin que se politizó en campañas, es la mano roja, por ejemplo, de Ulster, lo que significó usada por actores armados, la quema, son actividades como la quema de libros o izar una bandera en Panamá también, o la quema de libros en Europa, es una fotografía como el hombre Molotov en Centroamérica. Entonces, cada una tiene estos lenguajes, es un himno, ¿okay? Y su deconstrucción y su desglose nos permite ver esas construcciones, cómo se hicieron, su importancia, sus características, por qué fueron importantes en el pasado, por qué son importantes, tan importantes en el presente, en la reactivación de esas ideologías, esas movilizaciones, como está ocurriendo ahorita, y en esos futuros, en la construcción de la especulación o los proyectos desde los mismos gobiernos, programas o desde las mismas sociedades. Entonces, eso es en general el proyecto. Les invitamos a hacer una lectura, a compartirlo,
a seguirlo viendo y a pues, seguir teniendo estos espacios tan importantes. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y estamos en contacto. Un saludo desde Colombia. Bueno, muy bien. Así terminó esta maratón de presentación de artículos. Pero bueno, lo hemos logrado, porque en realidad, fíjense, a ver, Jimena, si estás de acuerdo conmigo, que en realidad tenemos más de 50 personas escuchándonos. Nosotros fuimos un puñado, habremos sido unos 10, 12 expositores, y a veces los congresos, los coloquios, las jornadas de este tipo, tengo la sensación de que son lugares donde nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Y yo quiero quebrar de alguna manera esto para escucharnos entre nosotros, ¿no? Entonces tenemos este espacio, nos queda no digo media hora, pero casi unos 25 minutos, como para poder dialogar de lo que escucharon, preguntar, profundizar. Así que, si te parece, Jimena, abramos. No está previsto, lo podemos hacer por chat, por supuesto, o la alternativa es levantar la mano y permitir la participación de alguno de ustedes como para comentar, preguntar o lo que crean conveniente hacer. ¿Hacemos así, Jimena? A ver, escuchamos entonces preguntas. Perfecto. Comentarios, opiniones. O bien, si a alguno le quedó alguna cosa en el tintero por el tiempo tan exigido que supieron cumplir muy bien. A mí se me ocurren muchas cosas, así que si no lo dicen, pero eso es lo que no quiero hacer. Nunca hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer la pregunta y esperar. A ver, levanten la mano o lo ponen en el chat. Clara está no levantando la mano, pero está pidiendo micrófono. ¿Clara? Bueno, ahora no. Curiosamente a mí me llamaron la atención las ponencias grabadas y lamentablemente no podemos repreguntar sobre eso. Pero de no estar ellos presentes, quisiera preguntarle a Beatriz, que nos presentó el Kid Strange Book, si nos puede profundizar un poquito más el contenido o la modalidad de esa herramienta. ¿Estás por ahí, Beatriz? Julieta, ¿tenemos autorizados los micrófonos? Hola Roberto, sí, de todos los que estaban ya con permisos tienen que poder hablar. A Beatriz no la veo dentro de la sala, seguramente se debe haber... ¿Tuvo algún inconveniente? Sí, seguramente sí. Bueno, entonces cambiemos y yo le diría cuál es la relación. Por ejemplo, en la segunda parte tuvimos unos cuantos autores que pusieron una parte de sus trabajos de tesis doctoral. Por ejemplo, estoy pensando en Margarita, estoy pensando en Carlos, estoy pensando en Edison. Si nos quieren comentar cuál fue el criterio de selección de esa especie de escrito parcial sobre el contenido general de su tesis y cuál fue el objetivo de hacerlo de ese modo. Carlos, Edison, Margarita, tienen la palabra. Bueno, sí, con respecto a mi tesis, yo primero me aproximé a las revistas. O sea, lo primero que hice fue acercarme a este grupo de revistas que tenía de muy fácil acceso y comencé a mirarlas y veía que, bueno, las ilustraciones de las publicidades era un espacio muy interesante, ¿no? De las cosas que decían o las cosas que representaban visualmente. Entonces de ahí identifiqué de qué época eran. Y ese fue un momento de recorte, ¿no? Porque me di cuenta que pertenecían a una época importante de la historia
republicana del país. Es un periodo de 11 años que creo que es el más largo definitivamente de nuestra historia como duración. Y además estaba dentro del centenario, ¿no?, de la independencia nosotros ahorita estamos en el bicentenario, en julio, y esto de este año, del 2021, y esto en 1921, ese es 2021, y en 1921 ya era el centenario. Entonces, digamos que todo se cuadró, y ahí lo que hice fue un registro digital solo de las publicidades que tenían ilustración. Solo las que tenían ilustración. Y de ellas, digamos, el 80% de esas venían de afuera, venían de productos extranjeros. Y bueno, nada, hacer matrices para ordenar la información, categorías. Y bueno, ese es el trabajo más delicado, ¿no? Creo, el ir construyendo tu matriz, viendo qué categorías. Esas categorías salen además de las lecturas, de la teoría. Entonces, sí, creo que esa es la parte más laboriosa. Y después escoger el marco, en mi caso teórico-metodológico, que me permitía desde el comienzo trabajar, ¿no? Primero Thompson proponía un análisis sociohistórico, de ahí un análisis de las imágenes, y al final combinar confrontar las características sociohistóricas con las características expresivas del aviso, ¿no? Y bueno, sí, fue un trabajo arduo, interesante, e interminable, ¿no? Porque al final solo pude seleccionar unas pocas para hacer ya el análisis de profundidad, el ideológico y el de discurso, pero sí hay muchas posibilidades dentro de los avisos publicitarios antiguos, ¿no? Porque las revistas, pues, era el principal medio de comunicación en esa época, ¿no? Como comenté, la radio comenzaba recién en 1925 a aparecer en el Perú. Entonces, el medio de comunicación por excelencia fueron estas revistas. Así que, sí, fue un trabajo arduo, divertido, y cada vez salían nuevas cosas, porque cada imagen te propone un mundo completamente nuevo. Entonces, es interminable. Bueno, les cuento que Margarita acaba de defender su tesis, es una flamante doctora en diseño de la Universidad de Palermo, y la verdad que había entregado este artículo bastante tiempo atrás, diríamos unos 4 meses atrás aproximadamente. Varios de los artículos aquí presentes, también en su versión en inglés, forman parte de un libro elaborado junto a Cummins de Corea del Sur, con el mismo nombre y de las mismas características. Me gustaría escuchar a ver si Edison, junto con Camilo, que hablaron del tema del cuero, si encontraron en común algún tema que les parezca importante resaltar. Edison, Camilo. Hola, Roberto. Bueno, sí, el estudio es una adaptación que nace o la propuesta del artículo, que nace desde la necesidad misma de cambiar los procesos. Como comentaba, acá en la provincia del Tungurahua se fabrica el 80% del calzado del Ecuador. Y si ustedes van a las empresas, en las empresas no existen diseñadores. Tienen otro proceso diferente para lo que es la producción y la fabricación. Aparte de eso, la sostenibilidad que la venía estudiando, en mi caso, yo trabajé desde el enfoque también de la ecosostenibilidad, que tiene que ver con las 3D, que es la equidad, la economía. Hay que trabajar en eso, y estábamos viendo cómo le cambiamos al procedimiento. Luego apareció Mancini entre mi literatura, como decían, dentro de las matrices del estudio de los temas a tratar, y le encontré esta adaptación de las islas de diseño que se le llama como un proceso de disrupción y de crear discontinuidades dentro de lo que es el diseño, en cómo el diseño aportaría a este mundo futuro
porque ya no podemos seguir en el mismo cambio, o sea, en lo que hemos vivido ya no se puede. Como les mencioné al principio, este es un trabajo del 2018 sin pensar en lo que iba a pasar en lo que de pandemia. Si hacemos ese análisis al 2021 va a ser completamente diferente en algunos casos y en muchos casos se va adaptando a lo que nosotros habíamos propuesto, que son las islas de diseño desde las 3RE, que es el redescubrir como un proceso conjunto entre todos los actores que estamos en esto, el reorganizar, que tiene que ver con unas propuestas que vienen desde el redescubrir, y luego, pues bueno, el reingeniar, que deberemos ya, una vez que tengamos todo el esquema montado, comenzar a trabajarlo. De hecho, como les comenté, en la Universidad Técnica de Ambato hemos creado una maestría en diseño de calzado que ya tiene esta perspectiva y que ya está aprobado por los entes que norman acá en el Ecuador. Esa es la idea del artículo, Roberto. Gracias, Edison. Me gustaría, Camilo, que le comentara desde el cuero. ¿Qué impresión? Sí, yo quisiera agregar un poquito o elaborar un poquito sobre lo que estaba diciendo Edison. Yo creo que la conexión más importante ahí, y que también lo he visto un poquito transversal en los diferentes artículos, es como el diseñador empieza a ser un articulador también de esa experiencia, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, los artículos que están mucho más relacionados como a esa relación diseñador-industria, muestra más el diseñador como, yo no quisiera decir protagonista, pero más como una persona más activa dentro del proceso, ¿sí? Ya no es quien recibe, digamos, el encargo como tradicionalmente, históricamente se hubiera podido ver en muchas industrias, sino no solamente recibe el encargo, sino que trabaja o crea inclusive ese mismo encargo, crea ese proyecto. Entonces, a nivel de conexiones, un poco para responder a tu pregunta es eso. Yo viendo un poquito y escuchando la intervención también de la industria del calzado en Ecuador, encontré mucho ese paralelo, ¿sí? Donde el diseñador se vuelve una voz más activa en el desarrollo del proyecto y no quien da una transformación, digamos, a algo bajo otras decisiones que muchas veces están jaladas por el mercadeo o que están muchas veces jaladas por requerimientos específicos del usuario, sino como se propone un cambio desde la base y el diseñador lo articula para que llegue a un mercado de una manera diferente. Gracias, Camilo, pero tenemos preguntas en el chat aparentemente. Jimena. Sí, junto con las preguntas, gracias, Camilo. Hay también felicitaciones, Roberto, para el coloquio, felicitaciones para todos los autores, y por supuesto que con Roberto hacemos extensivo ese agradecimiento a todos quienes han hecho posible este número de cuaderno y este coloquio hoy día tan grato, de poder compartir, aunque sea virtualmente, pero es algo. Así es que muy agradecidos por eso y también por sus saludos en el chat. Bueno, Roberto, no sé si para bien o para mal, solo hay una pregunta y es para mí, así es que la voy a leer. Dice, ¿cómo ha sido el trabajo colaborativo entre las instituciones que conforman la investigación? Claro, yo no alcancé a mencionar mucho, pero el artículo que presentamos junto a Yorelino y Carla Silva es un artículo que derivó de un proyecto de investigación en el que también trabajó Camilo Ayala, porque fue un proyecto que se dedicó principalmente a diseñar materiales en base a residuos presentes principalmente en los países que estábamos trabajando, que era Portugal, Italia y Chile. Y como resultado, o uno de los resultados, fue un trabajo de estudio de usuario para conocer cómo estaban percibiendo jóvenes estudiantes de máster de Portugal, en la Universidad de Porto, y de Chile, acá en Concepción, estos materiales que habíamos proyectado y fabricado en el marco del proyecto de investigación. Entonces, hicimos este estudio de usuario en la Universidad de Porto y acá en Concepción. No alcanzamos, debido a la pandemia, a hacerlo en Politécnico de Milán. Nos tomó justo la pandemia a fin de febrero de ese año en que empezó toda esta situación. Así es que el trabajo que presentamos, por eso está solamente con la autoría de Portugal y Chile.
Sin embargo, fue un trabajo muy interesante financiado por ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, en el que trabajamos con Politécnico de Milán, el equipo de Valentina Rognoli. En esa época Camilo era doctorante de la profesora Camilo, también con Design Research de Carmelo y Bartolo, ¿te acuerdas de esa época? Bueno, de ese trabajo. Con CENTI, el Centro de Nanomateriales y Materiales Inteligentes de Portugal. Así que bueno, fuimos un equipo conformado por 3 países, muy interesante la colaboración con diseñadores industriales y con ingenieros, porque Jorge es del área de la ingeniería, ¿cierto, Jorge? Jorge es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto, así que al igual que CENTI, que son casi todos ingenieros químicos, así que nos tocó colaborar ahí con Camilo, Valentina desde el área del diseño y el resto del equipo conformado por ingenieros. Como siempre, muy interesante esa colaboración para un trabajo que se complementó muy bien en términos de lo que cada institución estaba haciendo en ese momento. Eso sí es interdisciplina, Jimena. Me gustaría escuchar a Jorge Lino, porque es el enemigo, los ingenieros. A ver, ¿cómo es? ¿Los ingenieros con los diseñadores somos enemigos o no? Jorge. A minha experiência com as pessoas de design tem sido uma grande experiência, porque sempre digo que nós outros, os engenheiros, hacemos coisas funcionando, mas sempre muito malas em termos de visão, não são atrativas, e quando conjugamos com as pessoas de design, hacemos coisas muito interessantes e com muitas potencialidades. Bueno, y Camilo montó una página web. Camilo, no sé si usted sabe el link de esta página donde está nuestro trabajo. Ahorita se los escribo en el chat, porque efectivamente todo el trabajo que se hizo también en BioBio está ahí. Pues es una iniciativa también de producción de materiales, ¿no? Los diseñadores, como dice Jorge, a veces nos inspiramos en cosas que no son muy usuales, no son cosas como muy tradicionales, para crear materiales. Y lo bonito, digamos, de todo este ejercicio es que termina uno colaborando con los ingenieros que pueden poner a punto esos materiales, ¿no? Muchas veces, y ahorita que hemos estado hablando de todos esos objetivos de desarrollo sostenible y todo ese tipo de cosas, cómo los diseñadores de pronto vemos en algún objeto o en algún recurso una idea de material, proponemos, lo creamos, lo diseñamos, y ya después los equipos científicos de ingeniería empiezan ya a definir las propiedades, las características, como todas esas posibilidades, y lo que nos terminamos encontrando es que empieza a haber un portafolio de materiales completamente nuevos y que seguramente no habíamos imaginado, ¿no? Como los que propusieron en tu curso, Jimena, que sí, algunos con el trabajo de la madera, los residuos de la madera, reproponer los residuos de madera, a veces esas virutas industriales que como que no se sabe qué se puede hacer con ellas y como que nadie de pronto le pone atención, y de un momento a otro se recomponen, se reestructuran, se reconfiguran y terminan generando nuevos lenguajes también para los productos donde vienen aplicados, ¿no? Es lo más interesante. Voy a poner en el chat, aprovechando entonces Yo acabo de subir también el cuaderno del que estamos hablando, por si ahí tienen el link directo del cuaderno 126. De todos modos lo pueden buscar. A veces Google nos gana en velocidad, pero básicamente ahí tienen el link del cuaderno donde están todos los artículos de los que mencionamos recién. Esto no quiere decir que estemos, bueno, sí, pero de todos modos ya casi estamos terminando, a la vez que recibo mensajes. Es muy gracioso esto, ¿no? Recibo mensajes por WhatsApp, por el video, por el chat o por emails. No sé si alguien quiere... Roberto, perdón, estás muteado. Ahí está. Perdón, sí, me lo acabo de ver. Decía, no sé si alguien quiere intervenir a través del chat o bien levantando la mano para ir cerrando ya nuestro coloquio, nuestra comisión, mejor dicho, porque el coloquio continúa, como saben, durante todo el lunes, el martes y el miércoles, donde seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra comisión.
¿Alguna otra consulta, Jimena? ¿Algún comentario más? Camilo, lo mismo Jorge, toda la gente que participó. Carlos, yo te di la palabra en un momento y no la tomaste, no sé. Estoy abierto a la participación de ustedes en estos minutitos que nos quedan. Saben levantar la mano, ¿no? Hay que buscar los 3 puntitos. O si no, a veces lo tienen separado, levantar la mano y ahí le damos la autorización. Tenemos la gente de técnica como para que nos dé una mano si tuvieran que destrabarle algún permiso. Bueno, de no ser así, Jimena, creo yo que podemos comentar algunas cosas, porque, a ver, por un lado ya expliqué esta cuestión de la maratón de los 5 minutos, que a veces uno lo vive como poco, ¿no? Nos gusta hablar mucho a los diseñadores seguramente, tal vez más de lo que deberíamos, y cuando investigamos todavía también el tema se agiganta, ¿no? Yo creo que es importante que digamos nuestras ideas, pero también es importante que discutamos, debatamos, reflexionemos entre todos lo que significa para la disciplina del diseño todas estas reflexiones vinculadas en este caso a la experiencia de usuario, pero también a otros temas, porque la selección, como saben, alguien preguntaba cómo había sido la experiencia. A ver, como armamos las revistas o los números de cuadernos, como llamamos nosotros a la producción, que en realidad su nombre es Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, es la siguiente. Tomamos una idea que nos puede parecer interesante y compartimos normalmente, en este caso esta es nuestra segunda, nuestra tercera, Jimena, producción en conjunto con BioBio, ¿es así? Así es, segunda, Roberto. Segundo. Vamos por la tercera entonces, invitando a los 50 personas presentes a que quieran participar. Vamos a ver qué tema tomamos, ¿no es cierto? Y entonces el año que viene, en la Semana del Diseño, estamos exponiendo con todos aquellos que hayan participado. ¿Cómo se participa? Entonces enviándole tanto a Jimena como a mí, en el caso de esta producción, pero siempre en cada producción y con cada tema, ustedes pueden verlo allí, hay un coordinador o un director de la producción que es la persona que recibe los trabajos. Por supuesto, primero hace una evaluación personal, a veces a partir del abstract, nada más. Y luego profundiza guiándolos como para que redondee un tema, que tendrá seguramente su visión por el comité no solo editorial, sino el comité de referato. Sin embargo, lo importante es esto, como lo planteamos. Ustedes habrán visto que los temas tienen mucha flexibilidad. Cuando hablo de flexibilidad, ¿a qué me refiero? Son todos temas que tienen un enfoque científico, pero por supuesto hay amplitud en términos epistemológicos y en términos metodológicos. Habrán visto modalidades más cuantitativas, otras más cualitativas. Entre las cualitativas había muchas, y hay muchas de carácter hermenéutico, que es una tendencia sin duda. Entonces hay como una suerte de interpretación de concepciones que es muy interesante y así se va componiendo. En determinado momento seleccionamos, damos un orden medianamente lógico, como habrán visto que los temas se van enganchando, apareció la producción, apareció la gráfica y se van como reflexionando unos sobre otros, aún sin haberse conocido, porque de hecho el resto de los autores normalmente no conoce los artículos que comparten el mismo cuaderno, ¿no? Y llegado el momento se da un cierre con un seguimiento muy cuidadoso de parte de Jimena y de parte mía, cada uno con su grupo de contactos, para llegar a la producción que estamos teniendo y la publicación, que por supuesto en su momento tendrá una impresión que normalmente se dedica para las instituciones y las bibliotecas, ¿no? Que es lo que nos interesa más cuando en algún momento volvamos a la presencialidad. Bueno, Jimena, no sé si querés redondear un poco más para entonces empezar a cerrar nuestra comisión. Sí. Sí, bueno, siempre agradecer el trabajo conjunto que hemos realizado, agradecer, Roberto, a ti especialmente la invitación a colaborar con tu línea de investigación de la Universidad de Palermo. Es un agrado para mí siempre contribuir a este trabajo y colaborar contigo en especial ha sido siempre fantástico. Así que primero que nada agradecerte a ti, agradecer a tu universidad por este esfuerzo enorme que significa llevar adelante en la revista Cuadernos y mantenerla en una indexación también importante para todos, ¿cierto? Para toda el área de diseño y para las disciplinas afines. Así que primero que nada eso, el agradecimiento.
el agradecimiento también a todos los autores y, por supuesto, que seguir poniendo en valor este tema asociado al diseño de experiencia usuaria. Hemos visto acá que desde los niños, como nos contaba Beatriz, ¿cierto?, es importante recoger esa percepción desde la temprana edad hasta todo un recorrido que dice relación con el aspecto bélico, como vimos en algunos casos en Colombia, el tema de los nuevos materiales, una gama diversa en que es muy importante que los diseñadores y en especial los equipos que estamos trabajando en crear nuevas propuestas para los humanos, ¿cierto?, aprendamos a aplicar métodos y metodologías para levantar esa percepción respecto de nuestros futuros usuarios. Decimos que es importante en términos de ser más acertados en las propuestas que nosotros realizamos para los seres humanos, ¿cierto? Pensar que el diseño siempre trabaja en pos del bienestar de las personas. Y, por supuesto, que el diseño centrado en el usuario o el diseño de experiencia siempre van a ser temas relevantes para nuestra disciplina, tan así como lo es el trabajo interdisciplinario. Entonces, me ha parecido un cuaderno muy especial por la gama o por el target de usuario que hemos podido alcanzar y conocer, no solo por la diferencia de edades, sino que también por la diferencia temática. Entonces, muy feliz de estar cerrando ya el coloquio y que quede como testimonio nuestro cuaderno para quienes lo quieran leer en el futuro. Tomo el guante, Jimena, de ese tema de la diferencia de edades, no sé por quién lo dirás, pero bueno, yo No, procuré... por los niños. Ah, bueno. Por los niños que estudia Beatriz y Patricia, y bueno, de allí hacia el infinito, como mostraba Carmen en su video de los adultos mayores, ¿cierto? Y el vestuario, a eso me refiero, sí. Yo estoy del lado del infinito, entonces puedo decirles que en el infinito de cantidad de años que tengo, debo decir realmente, Jimena y todos los demás, que una de las mejores cosas que me pasó en la vida fue dedicarme al diseño. Y inmediatamente después dedicarme a la investigación en diseño. Es absoluta y totalmente fascinante, como acaban de escuchar en la participación de todos estos artículos. Pero también es impresionante y conmovedor el escuchar los acentos de argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, brasileños, portugueses, españoles, haciendo fuerza por una producción en común. Así que cierro con un agradecimiento del equipo técnico para esta maravilla que ha sido esta comunicación. Agradecería también a Mark Zuckerberg y a tantos otros y a quienes se ocupan de los cortes de luz y los cortes de internet, porque ha sido un trabajo excelente que hemos disfrutado todos. Así que les doy un abrazo inconmensurable entre toda Latinoamérica y nos vemos en la próxima comisión. Un beso para todos.